El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar.
en sus Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Miren los versículos 14 hasta el 26, por favor. Leamos con toda atención y detenimiento este pasaje. Aquí dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Dios bueno, aquí estamos, Padre, frente a tu palabra. Aquí estamos con la certeza, la fe de que tú estás aquí para hablarnos, tu Santo Espíritu, para iluminar tu palabra en nuestros corazones. Padre, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Ministra tu palabra en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A nosotros nos encantan las cosas que funcionan. Al menos a mí me encantan que las cosas funcionen. Y tal vez a usted le ha pasado que algo no le funciona, entonces usted se estresa, se preocupa o a lo mejor hasta se enoja. Nos encanta que nos funcionen las medicinas. Si las tomamos, esperamos: caramba, yo espero que esto funcione. Nos encanta que funcionen los créditos y que nos resulte el propósito con el cual lo sacamos. Yo digo: bueno, si me metí en un crédito, yo espero que esto funcione y no me vaya a meter en un problema mayor. Nos encantan que funcionen las buenas relaciones. No esperamos que alguien nos traicione, nos engañe. Yo espero que esta relación funcione. Nos encantan las cosas que funcionen, nos encantan los electrodomésticos que nos funcionan, nos encantan cuando el carro nos funciona, nos encantan las cosas que funcionan. Aquí Santiago se enfoca en el tema de la fe en relación con las obras. Santiago era ese tipo de predicadores que esperaba ver que lo que se predicaba en la iglesia y lo que la gente creía funcionara. Piense en lo que es la fe más allá de todo lo que pudiéramos definir como fe, pero piense en la fe como decir:
Yo creo. La fe es decir, yo creo en algo, no sé en qué, pero creo. Y eso es fe. Ahora, desde la perspectiva cristiana, la fe es decir, creo en Dios, creo en la salvación, creo en el poder de Dios, creo en Jesucristo, creo en una cantidad de cosas que son cristianas. Pero piense también en las obras. Las obras o el concepto de obras es hacer algo concreto, es llevar a cabo acciones con un propósito, es llevar a cabo acciones como trabajar, desde limpiar un piso hasta construir un avión. Eso es una obra, es trabajar. Obras es hablar, obras es construir, es llevar a cabo proyectos y realizar planes. Ahora bien, el pasaje, la reflexión de Santiago saca a la luz una inaudita incongruencia. Hay algo que Santiago ve que no está bien. Hay cosas que él ve que no cuadran las unas con las otras. Santiago habla de personas que dicen creer, suponen tener fe o ser personas de fe. Asisten a la iglesia, leen la Biblia, oran, no sé, hacen quizás muchas otras cosas consideradas cristianas, pero Santiago observa que no muestran ninguna evidencia práctica de la fe que dicen tener. Así que Santiago comienza a manifestar su inquietud con respecto a todo eso que él ve que no está marchando bien en la iglesia. Y parece decirnos, bueno, está bien, es necesario tener fe, porque la vida cristiana está fundamentada en la fe. Pero Santiago hace resonar su reflexión cuando nos dice, la fe obra o no es fe. La fe obra o no es fe. El evangelista Mateo nos habla de una mujer conocida como la mujer cananea o la mujer sirofenicia, pero esta mujer tenía un grande problema con su hija. Así que ella escuchó de Jesús y fue tras Jesús en un tiempo cuando de ninguna manera una mujer podía ir y tener en alguna forma un encuentro con ningún hombre y menos en público. Así que ella fue detrás de Jesús gritando, ella fue detrás de Jesús insistiendo, ella fue delante de Jesús rogando, ella fue detrás de Jesús rogando, ella fue detrás de Jesús abriéndose paso, incluso ante la oposición de los mismos discípulos, de los mismos apóstoles de Jesús, pero ella fue detrás de Jesús insistiendo. Y cuando al final pudo verse frente a Jesús y Jesús escuchó el caso que ella le traía, Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Pero Jesús dijo eso porque vio que ella, o mejor, vio lo que ella hizo para conseguir la atención de él y tener su bendición. Aquí se da a entender en la reflexión de Santiago que hay gente que dice, tengo fe. Hay gente que dice, soy salvo. Hay gente que dice, soy perdonado. Hay gente que dice, yo asisto a la iglesia. Hay gente que dice, yo leo la Biblia. Pero Santiago hace aquí una abrumadora observación. ¿Qué clase de fe es aquella que no muestra evidencias de existir? Si no hay acciones que lo demuestren, ¿puede hablarse realmente de fe? Siendo que la fe es algo dinámico que implica acción, no puedo pensar en que soy una persona de fe si no estoy haciendo nada que lo demuestre. Para que la fe sea verdadera fe, tiene que obrar.
Amén, hermanos. Para que la fe sea verdaderamente fe, tiene que obrar. Aquí Santiago en el versículo 15 nos trae una interesante ilustración o una comparación que seguramente era un hecho real en su propia iglesia. Él nos habla de un caso en el cual algún hermano o hermana estaba en una grande necesidad, no tenía para comer, no andaba muy bien vestido, su ropa no tenía modo de cambiarla muy a menudo, tal vez no tenía muy buen olor, no sé, pero esa persona vino a la iglesia tratando de encontrar alguna ayuda por parte de aquellos que decían tener fe, pero lo único que escuchó fueron ciertas palabras presumiblemente de aliento y de ánimo, diciéndole, bueno, en verdad te veo que no estás muy bien, veo que no estás comiendo muy bien y además no entiendo por qué andas vestido de esa manera, no te ves muy bien con esa ropa, ¿por qué no te vas a la casa y comes bien y trata de ponerte una ropa mejor y báñate y arréglate, ten ánimo, ánimo, vete y haz todo lo que puedas por ti mismo o por ti misma? Y Santiago dice, ¿de qué sirve eso si no se le dan a esa persona las cosas que necesita para suplir su necesidad? Esa es una situación en la que hay que asumir acciones, porque de lo contrario la necesidad seguirá ahí sin ninguna solución. Lo que Santiago trata de decir es que la fe que es solo teoría no existe. La fe que es solo teoría en realidad es una fe absolutamente inexistente. La descripción aquí es fuerte. Santiago dice, la fe que es solo teoría está completamente muerta. Y lo que está muerto no existe, no es real. Yo encuentro que aquí en la reflexión de Santiago hay algunos puntos muy interesantes que se destacan. Por una parte, a la luz de lo que venimos diciendo, la fe puede ser solo un decir. Y no digo que sea así en el caso de todos nosotros, o no sé, pero la fe, dice Santiago, puede ser solo un decir. En el versículo 14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? ¿De qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe? La fe puede ser solo un decir. Un decir son solo palabras que salen de nuestra boca, pero sin nada que las respalden y que tampoco estamos por lo general dispuestos a hacer realidad. Un hombre le dijo a Jesús un día, Señor, yo quiero seguirte. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Cuando alguien dice, Señor, yo quiero seguirte. Entonces eso implica un mundo de cosas. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte, yo quiero bautizarme, yo quiero congregarme, yo quiero hacer misiones, yo quiero evangelizar, yo quiero llevar bien a mi familia, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser un buen hijo, quiero ser un buen ciudadano, yo quiero diezmar, yo quiero apoyar tu obra, yo quiero comprometerme, Señor, yo quiero seguirte. Eso suena muy bien, eso suena a una fe muy grande. Pero este hombre que le hablaba a Jesús le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero, primero, deja que haga esto otro y esto y esto y aquello otro. Yo creo que quienes actúan así tienen una fe, pero es solo una fe de palabra. Y es una fe de muchas palabras, pero poco o nada de obras. Así que esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿eso qué sentido tiene?
¿O para qué sirve? Santiago pregunta de una manera punzante, ¿podrá una fe así salvarle? O sea, ¿una fe así podrá sacarlo algún día bien librado, el día en que Dios lo juzgue? El día en que Dios juzgue su vida y todos y cada uno de sus pensamientos y sus palabras y sus actos, te sacará bien librado del juicio de Dios una fe que nunca existió en tu corazón. La iglesia a la que le escribió Santiago debe haber estado muy ensimismada con la idea de que la fe era suficiente para llevar una vida cristiana con sentido, pero sin hacer nada que lo demostrara. Yo me pregunto hasta dónde en el método evangelístico que se ha usado históricamente en las iglesias cristianas, hasta dónde ha estado bien simplemente decirle a la gente, sí, eres salvo por fe, y la fe es suficiente para salvarte, pero nos faltó la otra parte, es que la salvación es algo que hay que vivir también y tiene que demostrarse por medio de obras concretas en la vida. Y yo pienso que esto en alguna manera era una idea generalizada, al punto que había una gran iglesia, una iglesia muy grande a la que Santiago en alguna forma lideraba, pero era una iglesia que no se movía. Y eso era una fe mal entendida. Nosotros nos acostumbramos o nos ajustamos a una fe que no produce nada en el reino de Dios. Nos acostumbramos a una rutina que va y viene, que entra y sale. Y no nos damos cuenta los superficiales que nos vamos volviendo y que la fe que pensamos tener no produce nada y que con el tiempo esa fe se nos va agotando hasta que llega un día en que ya ni siquiera sabemos si tenemos fe y nos sentimos desanimados y nos sentimos frustrados y nos sentimos acabados. Entonces nuestra vida espiritual se apaga. La fe sin expresión práctica es una incongruencia engañosa, es el otro punto que Santiago subraya aquí. Es una incongruencia engañosa. Es algo así como andar con un billete falso. ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de que un billete le salió falso? Hemos andado con ese billete quizás en la cartera, en el bolsillo o en la billetera, no sé, y si era un billete de gran valor, de 50,000 pesos o de 100,000 pesos, entonces nosotros andábamos y nos sentíamos muy bien con ese billete. Pensábamos, bueno, con esto yo creo que puedo hacer esto otro, puedo comprar esto, puedo comprar aquello otro, y quizás nos hacíamos ilusiones con ese billete, pero no sabíamos que era falso. Y cuando fuimos a pagar lo que quisimos comprar, entonces el señor de la tienda o del almacén o del supermercado lo miró, lo puso allá en una lucecita infrarroja y dijo, lo siento, este billete está falso. Y a nosotros se nos juntó el cielo con la tierra, se nos vino todo abajo. Pero ¿cómo así? Todo el tiempo anduve feliz, contento y confiado con ese billete y no sabía que era falso. Resulta ser un engaño frustrante. Así que andar por la vida con una fe que no obra es andar engañados, porque un día esa fe nos dejará mal librados. En la iglesia a la que Santiago le escribe su epístola, que no era esta iglesia, aclaro eso, no era esta iglesia, ¿ya? Eso lo dejo en claro. La iglesia a la que Santiago le escribe esto, en esa iglesia algunos tendían a dividir la vida cristiana en dos dimensiones. Estaban los que decían, nosotros tenemos fe, nosotros somos la gente de fe. Pero había otros que decían, no, nosotros somos la gente de obras, los que hacen las cosas en esta iglesia. Dos dimensiones. O sea, los que tienen fe no hacen nada y los que hacen obras no tienen fe.
Alguien puede o podía insistir, dice Santiago, pero es que yo tengo fe. Yo he creído en el Señor. Yo he sido perdonado, incluso hasta me bauticé, yo soy salvado. No soy muy activo, no soy muy frecuente, no soy muy comprometido, no oro mucho, no diezmo, pero tengo fe. Santiago pregunta, pero ¿cómo puede saberse si hay fe si no hay obras que lo demuestren? Y así que el apóstol concluye que si un creyente no hace nada, o al menos no hace lo que es correspondiente con la fe, lo menos que podemos pensar es que no tiene fe alguna. Así que con fina ironía, Santiago hace ver lo absurdo de pensar que el solo creer en Dios, que el solo creer en Dios es tener fe, cuando en realidad lo que se está haciendo es ponerse al mismo nivel de los demonios. En el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero los demonios también creen en Dios, los demonios también tienen fe. Y sin embargo los demonios están condenados por la eternidad y los demonios no hacen nada, absolutamente nada bueno. Piense usted en lo que es el siguiente punto que Santiago subraya aquí. La absurda división de la fe y las obras. En el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí, hablar de una división entre fe y obras es llevar a cabo una incomprensible, diría yo, una incomprensible bifurcación o una incomprensible división de cosas que debieran estar juntas. Si soy una persona de fe, mis acciones deben ser correspondientes con esa fe. En consonancia con mi fe debe ir mi obediencia. En consonancia con mi fe debe ir mi compromiso con la iglesia, con el reino de Dios, con el propósito de Dios. En consonancia con mi fe debe ir mi servicio. En consonancia con mi fe debe ir mi tiempo, el uso de mi tiempo. En consonancia con mi fe debe ir mi dinero, mi trabajo, mis negocios, mi familia. Pero muchas veces nosotros hacemos una división en todo eso y pareciera que una cosa no tuviera que ver con la otra. Como que en la fe somos unos y en cuanto a las acciones somos otros. O lo peor, la fe es de unos, pero las acciones no, eso es de otros. Alguien diría, dice Santiago, alguien diría, a mí no me venga a hablar de oración, que la verdad yo no tengo mucho tiempo para orar. A mí no me venga a hablar de leer mucho la Biblia porque la verdad no la entiendo muy bien. A mí no me venga a hablar de diezmo porque yo creo que el dinero no tiene nada que ver ni con mi fe, ni con mi iglesia, ni con el propósito de Dios. A mí no me venga a hablar de evangelismo porque eso lo hacen los que saben evangelizar, que vayan y evangelicen. A mí no me venga a hablar de eso. Ese era el gran problema que Santiago veía en su iglesia, una profunda y trágica división entre la fe y las obras. Como si dijéramos, esto no tiene que ver con aquello. Y tal vez en ese punto nosotros debiéramos sentarnos seriamente delante de Dios y revisar nuestra fe. Porque la fe es acciones. Amén, hermanos. La fe es acciones. Y Santiago dice que hay casos que lo demuestran. Santiago nos cita aquí dos casos, el caso de Abraham y el caso de una mujer llamada Rahab, de la que él dice, según nos narra el libro de Josué, era una ramera. Pero piense usted en el ejemplo de Abraham. Santiago dice que
o mejor, Santiago hace una pregunta y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dios le había prometido a Abraham un hijo. A Abraham y a Sara les había prometido un hijo. No había nada que Abraham y Sara desearan más que un hijo. Y al final ese hijo llegó. Por allá cuando menos lo esperaban, llegó. Dios les respondió su oración, les cumplió su promesa. Abraham estaba muy feliz con su hijo, como cualquier padre. Abraham se sentía realizado con su hijo. Pero un día Dios le dijo a Abraham, bueno, Abraham, yo quiero poner a prueba tu fidelidad. Yo quiero poner a prueba tu fe. Ay, qué cosa. Cuando Dios nos pone a prueba la fe, cuando Dios nos pone a prueba nuestra fidelidad, cuando Dios pone a prueba nuestra lealtad y nuestro compromiso. Dios le dijo a Abraham, voy a poner a prueba tu fe. Sacrifícame a tu hijo. Dame a tu hijo en sacrificio. Ese hijo que tanto amas, ese hijo del que tanto te has apegado y al que tanto estás aferrado y que no quieres soltar, ofrécemelo en sacrificio. Si realmente eres un hombre de fe y estás conmigo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Lo más interesante es que Abraham no le reclamó nada a Dios, no discutió con Dios. ¿Qué hizo Abraham? En la narración en el libro del Génesis dice que Abraham escuchó a Dios y al día siguiente se levantó muy temprano, tomó su asno, su burro, lo ensilló, preparó una carga de leña, hizo que su hijo se levantara temprano, que se arreglara, tomó todos los elementos necesarios y se puso en camino hacia el lugar donde Dios le dijo que fuera a ofrecer el sacrificio. Lo que Abraham hizo fue dar pasos de fe. Dios le había dado ese hijo, pero mucho tiempo después el escritor a los Hebreos dijo que Abraham hizo eso como un acto de fe, creyéndole a Dios hasta lo último de que esa promesa que Dios le había cumplido en su hijo se la mantendría y que Dios no permitiría que ese hijo le fuera a faltar, porque Dios se lo había prometido y se lo había dado. Así que Abraham dio pasos de fe, se levantó temprano, preparó su asno, preparó la leña, preparó el cuchillo, arregló a su hijo, lo llevó con él y se puso en camino. Pasos de fe. Amén, hermanos, pasos de fe. Porque Abraham le creyó a Dios. Alguien decía, por la fe, Abraham fue justificado delante de Dios y su justicia fue declarada. Dios vio la fidelidad y la obediencia de Abraham y dijo, ese es el hombre que yo quería, ese es el hombre que estoy dispuesto a aceptar, ese es el hombre del que yo estoy dispuesto a ser su amigo y que sea mi amigo. Amén, hermanos. Porque ese hombre está conmigo y no me negó nada. Pero luego dice, pero por las obras él fue justificado delante de los hombres y su justicia fue demostrada. Porque quienes vieron lo que Abraham hizo dijeron, caramba, ese hombre sí que tiene fe. Esa fe de ese hombre sí que es ejemplar. Yo quisiera ser como él. Eso hizo Abraham.
y por eso fue justificado y fue declarado amigo de Dios. Pero está el caso de Rahab. Rahab era una mujer que vivía en la ciudad de Jericó. Josué entró con sus ejércitos a Canaán y una de las primeras plazas que debía conquistar era Jericó, una ciudad amurallada. Y allá vivía Rahab. Josué envió 2 exploradores o 2 espías para que fueran a inspeccionar la ciudad de Jericó. Y ellos fueron y se metieron allá. Y llegaron a la casa de Rahab. Pero miren lo que Rahab les dijo: señores, yo sé que su Dios es el verdadero Dios. Nosotros aquí en Jericó estamos temblando de miedo por lo que Dios va a hacer a través de ustedes en esta ciudad. Porque sabemos lo que ha hecho con los reyes este y aquel otro que ustedes destruyeron por allá donde han pasado. Así que nosotros creemos que verdaderamente Dios va a hacer lo que ha prometido en esta ciudad. Pero señores, le dijo ella, yo quiero salvarme. Rahab quería salvarse y quería que su familia se salvara. Así que ella les dijo, miren, yo estoy dispuesto a protegerlos en mi casa y no a denunciarlos si ustedes me prometen que el día que vengan y conquisten esta ciudad, nos perdonan la vida a mi familia y a mí. Uno de los exploradores le dijo, bueno, mujer, nosotros estamos dispuestos a protegerte y a salvar tu vida si tú cumples tu palabra con nosotros. Perfecto. Cuando ellos se iban a ir, le dijeron, mujer, si tú no guardas tu palabra, nosotros nos veremos libres de nuestro juramento. Así que toma este cordón grana o este cordón rojo y átalo en la ventana donde lo podamos ver cuando lleguemos para conquistar la ciudad. Pero ¿saben cómo termina el relato? Ahí es donde está lo interesante. Los espías se fueron y la mujer fue y ató el cordón rojo en la ventana, en el marco de su ventana. Un acto de fe. Ella dijo verdaderamente, yo creo en ese Dios y yo creo en la palabra de esa gente que le sirve a Dios y yo creo que Dios me va a salvar con mi familia, así que voy a poner este cordón rojo porque sé que Dios va a cumplir su palabra. Por eso Santiago dice que Rahab también fue justificada por las obras. Hermanos, la fe es el recurso que nos impulsa a la acción para lograr un fin. Observen que en ambos casos, el de Abraham y el de Rahab, dice Santiago, la fe actuó juntamente con las obras. Ellos dijeron, yo creo, pero también dijeron, yo hago. Ellos dijeron, yo creo, pero también doy pasos concretos de fe. Ellos dijeron, yo creo, pero también voy a hacer obras que demuestren que realmente creo. Yo creo que cuando la fe es real, nuestros actos lo demostrarán. Haremos lo que corresponde a la fe, entonces nuestra fe misma se perfeccionará, nuestra fe crecerá, nuestra fe se hará completa, porque antes, en medio de una división entre fe y obras, en realidad la fe es una fe incompleta y es una fe que a la postre resulta siendo falsa. La fe se perfecciona por medio de la obediencia y de las obras que corresponden a la fe. O sea, seremos personas realmente integradas y de grande bendición para otros. No nos engañemos. Si somos salvos por fe, nuestras obras tienen que demostrarlo. De lo contrario, tenemos que revisar la autenticidad de nuestra fe. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Incline su rostro y ore por favor conmigo.
Ore pensando en esto. Piensa en su fe. Solo Dios conoce su fe. Solo Dios sabe si la tiene o no la tiene. Usted no puede fingir, ni yo, ni nadie podemos fingir ni engañar a Dios. Pero Dios nos manda a que si realmente creemos, también obremos en consonancia con nuestra fe. Dios bueno, a ti sea toda la honra y la gloria en esta hora. Señor Dios, Santiago de verdad nos hace pensar en nuestra fe, en esa fe que a veces solo expresamos verbalmente, pero que Santiago nos desafía a expresar de manera práctica. Señor, ayúdanos hasta donde nosotros hemos permitido que nuestra fe nos lleve, hasta donde hemos permitido que nuestra fe nos impulse, a dónde hemos puesto límites a nuestra fe, a dónde hemos puesto barreras a nuestra fe, a dónde hemos venido a decir, Señor Dios, hasta aquí llego, o esto es lo que estoy dispuesto a hacer, pero más allá de esto no estoy dispuesto a ir, ni estoy dispuesto a dar, ni estoy dispuesto a hacer. Señor, perdónanos el que en alguna manera hayamos dividido la fe o hayamos hecho división entre la fe y las obras. Ayúdanos a comprender que la fe tiene que actuar conjuntamente con las obras. Si creemos, tenemos que actuar en consonancia con lo que creemos. Si te hemos creído a ti, si creemos a tus promesas, si creemos a tu palabra, también tenemos que dar los pasos de fe necesarios, Señor, para que nuestra vida crezca y avance, para que la iglesia sea bendecida y la iglesia avance, Señor, en tu propósito. Ayúdanos a aprender de los buenos ejemplos de la fe. Señor, quizás muchos otros hermanos, hermanas, tienen mucho que enseñarnos acerca de lo que ha sido para ellos la lucha entre la fe y las obras, pero al fin han aprendido a darle expresión a su fe, obedeciendo lo que en tu palabra, Señor, tú nos has enseñado. No siempre es fácil obedecer, no siempre es fácil hacer lo que se espera o lo que tú nos mandas que hagamos. Pero el Señor Jesús nos enseñó que para el que tiene fe, nada le es imposible. Nadie puede decir yo no puedo. Nadie puede decir yo no tengo tiempo. Nadie puede decir es que no me alcanza. Nadie puede decir es que no tengo fuerzas, es que no tengo ánimo. Para el que tiene fe, todo le es posible. Señor, ayúdanos a pensar de esa manera tan positiva con respecto a la fe y ayúdanos a ser hombres y mujeres que vivimos y actuamos con una fe verdadera y auténtica en consonancia con obras que demuestran esa fe y que son de bendición para otros y para nuestras vidas. A ti sea, Padre amado, la honra y la gloria y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Estemos de pie, por favor.